Una historia que se puede decir que fue sexo y rock and roll. La fantasía de cualquier adolescente se cumplió aquí. Pero lo que empezó como una aventura para el adolescente Billy Flynn terminó siendo una historia de manipulación para cometer un sórdido crimen. Esta es la historia de Pamela Smart. Nacida como Pamela Ann Wojas en 1967, Pam creció en Miami, Florida, antes de que su familia se mudara a Canoby Lake, New Hampshire, cuando ella estaba en octavo grado. La pequeña alegre, animadora y porrista era una de las niñas más populares en la escuela secundaria, y continuó siendo el centro de atención cuando asistió a la Universidad Estatal de Florida para estudiar comunicaciones, ya que su sueño era ser periodista. Quería ser la próxima Barbara Walters. Como lo hacía en todas las navidades, durante la de 1986 Pamela regresó a Canoby Lake para compartir las fiestas con los suyos. Pero esta vez fue diferente. Durante una celebración de fin de año conoció al metalero de pelo largo y atractivo Gregory Smart, el hombre que marcaría un antes y un después en su vida. Ella adoraba a Gregory ya que tenía un look como los rockeros de la época. Y es que ella era fanática del rock. Su banda favorita era Van Halen. Imaginen cuánto le gustaba esta banda que un perrito que Gregory le obsequió lo llamó Halen. Además, en la placa de su automóvil también decía Halen. En febrero de 1987 ya estaban comprometidos y Gregory se mudó a Florida mientras ella cursaba su último año de estudios. Pamela conducía además un programa de radio llamado Locura Mental. 2 años después, el 8 de mayo de 1989, se casaron. Pero antes de su boda, Greg se cortó todo el pelo y consiguió un trabajo en la compañía de seguros de su padre, donde se le exigió que usara traje y corbata. Este cambio de apariencia y estilo de vida adulto no le cayó bien a su ya esposa. Para Pamela la vida matrimonial no estaba resultando como pensaba que sería, y es que ella se sentía aburrida, ya que la emoción del noviazgo ya no quedaba nada. Ahora eran un matrimonio con obligaciones, y sentía que eso no era para ella. Pero por otro lado, Pamela estaba entusiasmada con su nuevo trabajo como directora de medios de la escuela secundaria Winnacunnet, en la ciudad de Seabrook. Esperaba que la experiencia fuera un trampolín en su camino hacia una carrera en la radiodifusión. Aunque era parte del personal, pronto se unió a un grupo de estudiantes como su coordinadora. En su mayoría eran adolescentes de clase trabajadora, que quedaron impresionados con su buena apariencia, personalidad vivaz y amor por el heavy metal. Entre los adolescentes, Pamela se hizo amiga de un chico alto de 15 años, con cabello largo y oscuro, llamado Billy Flynn. Igual que ella, el chico amaba a Motley Crue y Van Halen. Trabajaron juntos ese invierno en un proyecto escolar, haciendo un video musical promocionando el jugo de naranja. Para Billy, Pamela era su fantasía, una mujer mayor, sexy, que adoraba el heavy igual que él. Un día en febrero del año 1990, Pamela se volteó hacia Billy y le dijo: «¿Tú piensas en mí? Porque pienso en ti todo el tiempo». El adolescente no podía creer lo que Pamela Smart le estaba diciendo. Billy se quedó callado, no sabía qué decir, mientras que ella solo sonrió con picardía. Fueron pasando los días, Billy no se sacaba de la cabeza lo que Pamela le había dicho. Pero ella, después de haber dicho eso, lo empezó a tratar un poco indiferente. Más bien empezó a hablar más con otros colegas de estudio de Billy y dejarlo a él al margen. Un par de semanas después era el día de San Valentín. Pamela se acercó a Billy y lo invita a su casa para que vean una película, aprovechando que su esposo estaba de viaje de negocios. Pamela, ya en su casa con Billy, pone en la videocasetera la película 9 semanas y media. Película, para los que no saben, es un drama erótico con varias escenas subidas de tono. Al finalizar la película, Pamela le dice a Billy para subir a su cuarto y terminan teniendo relaciones. Billy había perdido su virginidad en ese momento, ya que era su primera vez. Después de estar juntos, Pamela le empieza a hablar mal de su esposo al chico, que estaba cansada de él, que era un estorbo, que no veía la manera de divorciarse. El adolescente solo escuchaba, pero ya Pamela Smart había sembrado la semilla de lo que quería que Bill hiciera por ella. Pamela y el adolescente empezaron a tener relaciones con regularidad. Lo hacían en la propia escuela o en el carro de ella. Además, Pamela le daba fotos provocativas y con poca ropa al adolescente. Pero otra cosa que le encantaba a Pamela era decir cosas en contra de su esposo Gregory.
Le dijo al chico que Gregory le golpeaba y que le había amenazado que si lo dejaba la iba a matar. Pero no solo esto, sino que lo perdería todo, incluido su apartamento, su dinero y tal vez incluso a su amado perro Hallen si se divorciaba de Gregory. Llegamos a la noche del 1 de mayo de 1990. Pamela Smart regresó a su casa después de estar en una reunión escolar en otra ciudad y encontró su apartamento saqueado. Su esposo Gregory yacía boca abajo en el vestíbulo, muerto de una sola herida de bala en la nuca. La policía sintió que el comportamiento de la esposa era extrañamente distante para alguien que acababa de perder a su esposo, con poco tiempo de casados. También pensaron que el asesinato de Greg parecía más una ejecución que el resultado de un robo que salió mal. Mientras la policía investigaba la muerte de Gregory, Pamela finalmente consiguió el tiempo frente a la televisión, sus 5 minutos de fama que había estado ansiando. Apareció repetidamente en las noticias locales hablando sobre el incidente. En una entrevista dijo que el asesino de su esposo probablemente era un idiota, una persona adicta a las drogas que buscaba $10 rápidos para consumir drogas. Pero un par de semanas después del asesinato, la policía recibió una llamada telefónica anónima. En la llamada decían que Pamela Smart estaba involucrada en la planificación del asesinato de su esposo. Durante esa misma conversación telefónica, la persona que llamó nombró a Cecilia Pierce. Esta sabía lo que había pasado. ¿Pero quién era Cecilia? Ella era una estudiante que conocía a Billy y se había hecho amiga de Pamela. Sentía que esta era como una hermana mayor para ella. Ella sabía todo sobre la relación entre Pamela y Billy. Además era la confidente de Pamela Smart. Los policías hablaron con Cecilia, pero ella negó saber algo. Mientras tanto, el padre de un chico llamado Vance, que era uno de los mejores amigos de Billy, notó que su arma había sido limpiada recientemente sin su consentimiento. El señor tomó el arma inmediatamente y la llevó a la policía. Ya la policía tenía el arma homicida y tenían los nombres de los posibles sospechosos del asesinato de Gregory Smart. Los sospechosos eran Bobby Flynn, Vance Latime y Patrick Randall. Randall y Latime se entregaron y se declararon culpables al tiempo que acordaron cooperar con la fiscalía para reducir sus sentencias. Bobby Flynn quedó acorralado y tuvo que admitir que él había asesinado a Gregory. Bobby, desde que había cometido el crimen, había quedado devastado. No creía lo que había sido capaz de hacer. Él mismo, antes de ser atrapado por la policía, le había dicho a su madre que había hecho algo muy malo, sin decirle qué era lo que había hecho. Los chicos terminaron confesando todo con lujo de detalles. Vance había comprado las balas para la pistola calibre 38 con dinero que le había dado Bobby. Patrick, el otro involucrado, admitió que mientras Bobby Flynn le apuntaba a Gregory, él lo golpeó para ponerlo de rodillas y lo amenazó apoyando un cuchillo contra su cuello. Entonces Bobby le disparó a Gregory directo a la cabeza, mientras éste imploraba por su vida. Un cuarto amigo de nombre Raymond estaba en un auto esperándolos para huir de la escena del crimen. Pero para este punto los chicos no involucraron a Pamela en el asesinato. Los investigadores sabían que ella era la mente maestra detrás del asesinato de Gregory. La policía podría haber arrestado a Pamela en ese momento por haber mantenido relaciones con un menor, pero querían ir por ella era por el asesinato de su esposo. Entonces los detectives le pidieron ayuda a Cecilia Pierce. Inicialmente se mostró reacia a cooperar con la policía. Como ya dije aquí, veía a Pamela como su mejor amiga. Pero después de los arrestos de Billy Flynn y sus amigos, se asustó y decidió cooperar. Cecilia admitió que sabía sobre el complot para matar a Gregory Smart, convirtiéndole en cómplice del crimen. A cambio de inmunidad, accedió a grabar a Pamela Smart hablando del asesinato, grabando 2 conversaciones telefónicas y usando un micrófono en 2 reuniones cara a cara con Pamela. Smart no solo admitió tener conocimiento previo del crimen, sino que también instruyó a Cecilia sobre qué decirle a la policía si la interrogaban. Pamela Smart fue arrestada por el asesinato de su esposo Gregory el 1 de agosto de 1990. Pamela intentó defenderse diciendo que ella había sido malinterpretada por los jóvenes, que ella solo había dicho que no podía seguir con Bobby porque estaba casada y que quería salvar su matrimonio. No le creyeron una palabra a los detectives, ya habían escuchado las grabaciones de su conversación con Cecilia.
Mientras tanto, Bobby, Patrick, Vance y Raymond se declararon culpables de los cargos de asesinato en segundo grado y acordaron testificar en contra de Pamela en la corte. La fiscalía sostuvo que Pam quería deshacerse de su esposo porque se había aburrido de él y quería sacar provecho de su póliza de seguro de vida de $140,000. La fiscalía aseguró que Pamela Smart había seducido a Bobby con el único objetivo de que matara a su marido y así conseguir cobrar el seguro. En el juicio, Bobby declaró en lágrimas y tímidamente que desde la primera vez que se había acostado con Pamela, ésta había hablado de asesinar a Gregory, que llegó a un punto de decirle que si no lo hacía se terminaba la relación que sostenían ellos. El 22 de marzo del año 1991, el jurado integrado por 7 hombres y 5 mujeres, que deliberaron alrededor de 13 horas durante 3 días, la halló culpable por ser cómplice de asesinato en primer grado, conspiración para llevarlo a cabo y manipulación de testigos. Fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pamela, vestida de violeta y con un peinado elaborado de la época, no se inmutó al escuchar el veredicto. Bobby Flynn, el autor del disparo mortal, fue sentenciado en 1992 a prisión perpetua por asesinato en segundo grado. Mientras estuvo preso fue muy activo en programas de caridad y trabajó como técnico en electricidad dentro de la prisión. En el año 2007 buscó una reducción de su pena después de haber cumplido 16 años encarcelado. Le pidió perdón a la familia de Gregory Smart. Los Smart se opusieron a que fuera liberado. De todas formas, la justicia le redujo su condena y fue liberado bajo palabra en junio del año 2015. Raymond Fowler, el joven que esperó en el auto, fue sentenciado a 30 años por conspiración de asesinato y robo. Salió en libertad bajo palabra en el 2003. Patrick Randall obtuvo la pena perpetua y fue liberado bajo palabra también en el año 2015, después de una reducción en su condena, al igual que Vance Latine. Pamela Smart actualmente está recluida en la correccional para mujeres de máxima seguridad Bedford Hills de Nueva York. Pamela ha insistido que la pena que le impusieron se le debe a la mala influencia de los medios y a la imagen que crearon de ella. Según ella, su único pecado había sido acostarse con un adolescente, y luego que decidió terminar esa relación, Billy había asesinado a su esposo. En los años que lleva presa, Pamela estudió y obtuvo 2 másters, uno en literatura inglesa y otro en leyes, que fueron pagados con fondos de donaciones privadas. Pamela ha dado varias entrevistas. Ha dicho que piensa mucho en la muerte. Siempre está en mi cabeza. Preferiría ser ejecutada con la pena de muerte que morir aquí de vieja. Ha pasado en prisión más tiempo que el que vivió en libertad. Durante los primeros años de encarcelamiento siempre llevó puesto su anillo de casado con un diamante engarzado. Cuando la mudaron de prisión la obligaron a quitárselo. Todavía protesta porque quería seguir usándolo y lanza una frase provocadora. ¿Por qué no? Todavía sigo casada. Muchos ven a Pamela como una sociópata que manipuló a un adolescente con su encanto para que éste sacara de su vida a su esposo. Pero también hay varias personas que la defienden e insisten en que el tirador y los otros 3 cómplices ya han sido liberados de prisión, mientras ella sigue tras las rejas. No solo eso, sino proclaman su inocencia. Señalaron que el hecho de que los hombres hubieran sido puestos en libertad y ella no, se debía a una cuestión de género. Quienes la defienden sostienen que la exacerbación que hizo la prensa sobre el caso y las descripciones sobre su apariencia jugaron un papel definitorio en su condena. Pero por fin en este año, Pamela reconoció haber manipulado a Billy para asesinar a su esposo. Pido disculpas por mis acciones y comportamientos. Yo tengo la culpa. Lamento haberme tomado tanto tiempo disculparme con la familia Smart, mi propia familia y todos los demás. Pero creo que no estaba en un lugar en el que estaba dispuesto a reconocer eso o enfrentarlo. Era joven, egoísta y no estaba pensando en las consecuencias de lo que estaba haciendo. Todo esto lo dijo ella en una apelación de su sentencia. Los jueces encargados de este proceso todos votaron en contra de otorgarle la libertad condicional. ¿Será que de verdad Pamela estaba arrepentida o solo trató nuevamente de manipular para lograr salir de prisión? ¿Qué opinas tú? ¿Ya debería estar libre Pamela o debería seguir estando en prisión? ¿Y los autores materiales de este crimen, está bien que hayan salido de prisión o tenían que estar tras las rejas? Estaré leyendo tus opiniones en la caja de comentarios.
Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.